Muy buenos días. Soy Gadea de la Viuda y, bueno, en nombre de la Fundación Avante, que es quien nos acoge hoy aquí en este auditorio, pero muy especialmente como patrona de la Fundación también de Análisis de Política Exterior, quiero daros la bienvenida a este nuevo encuentro, el primero tras la vuelta del verano. Dar las gracias, por supuesto, al secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, que amablemente ha querido estar hoy aquí con nosotros y que nos dirigirá luego unas palabras. Muchas gracias a todos los asistentes a las mesas redondas por querer compartir también este rato con nosotros, que luego presentarán Belén Becerril, que moderará la primera mesa, que es la directora de la revista Política Exterior, y la segunda mesa, que moderará Eduardo Serra, de sobra conocido por todos, exministro de Defensa. Yo creo que al equipo de Política Exterior le podemos felicitar por muchas cosas, entre ellas hoy cumple 2 años desde que el nuevo equipo cogió el relevo de la revista, que sigue manteniendo su excelencia como referente en las publicaciones de análisis internacional. Pero a mí me gustaría especialmente hoy dedicarles una felicitación muy especial, porque creo que todas las portadas de Política Exterior son excepcionales, tanto en los títulos como en las ilustraciones, que siempre, la verdad, recogen con mucha clarividencia pues, los temas centrales a los que dedica la revista cada número. Y en especial la defensa de Europa, pues podemos ver ahí cómo está perfectamente ilustrado pues, uno de los grandes problemas que tenemos en Europa y que hoy se va a tratar en las dos mesas redondas. Por un lado, todo el tema de geopolítica y, por otro lado, la industria de defensa. Yo le voy a pasar la palabra a Gaspar Atienza, pero otra de mis misiones aquí, todas las presentaciones de números, es pedir la colaboración de todos ustedes para que Política Exterior siga existiendo. Creemos que es un gran proyecto que estamos entre todos construyendo para que siga siendo el referente que les comentaba antes, y, como digo siempre, pues les animo a suscribirse a la revista y muchas gracias, y que pasemos una mañana muy interesante. Gaspar, todo tuyo. Buenos días, yo soy Gaspar Atienza, presidente de la Fundación Análisis de Política Exterior. Gracias, Gadea. Gracias, Avante, por tenernos siempre aquí y por dejarnos que abusemos de Avante, del auditorio y de todo lo que nos da Avante. Secretario de Estado, muchas gracias por venir. Ministro y ministro Serra también, ministro Dastis y Serra, y secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluixà, también, que está aquí con nosotros. Secretario, muchas gracias que estamos aquí. Muchas gracias a todo el Ministerio, porque el Ministerio nos apoya con el programa Hablamos de Europa y nos apoya de forma muy continuada y es absolutamente imprescindible para nosotros. Gracias a todos por estar aquí esta mañana para tratar estos temas de la defensa de Europa. Creo que ustedes todos saben que la Fundación es una fundación que procura analizar toda la temática de tema internacional que más nos preocupa en España, en este mundo de incertidumbre, desde el análisis más independiente, plural, defendiendo el Estado de Derecho y defendiendo un tema que está ahora muy en boga de todo el mundo, que es un mundo con reglas. Un mundo con reglas, el derecho en el mundo, ¿no? Hoy presentamos el número 226 porque tenemos casi 40 años, la revista cumple 40 años el año que viene. Igual que se fundaron las comunidades europeas, igual que entró España en el año 86, igual que había una idea de defensa común sin romper el vínculo transatlántico, pues queremos hoy empezar a debatir la necesidad del rearme europeo sin romper vínculos transatlánticos y sin romper nuestros valores europeos. Europa debe gastar más, debe gastar mejor y de forma más coordinada. En uno de los artículos que tienen ustedes, uno de los ensayos que tienen en la revista, de Julio Vaquero, dice que ha sido muy frecuente que en las relaciones internacionales las comunidades políticas tuvieran que se enfrentaran a un dilema entre luchar y abdicar. Y viene a decir que Europa, durante décadas, ha abdicado, en cierta forma ha abdicado, el debate de la defensa y la postura de la defensa gracias al dominio americano y a vivir bajo el paraguas y la Pax Americana. Yo creo que ese tiempo ya ha acabado. Nosotros pensamos que ya toca despertar y que España y que Europa tiene que asumir y afrontar la responsabilidad de su defensa y de su seguridad. Y para debatir este tema estamos aquí todos hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gaspar, presidente de la Fundación Análisis de Política Exterior. Gracias, presidenta de la Fundación Avante. Gadea, querida directora de la revista, Belén, querido ministro Dastis, ministro Serra y secretario de Estado. Señoras y señores, para mí es un honor acompañarles hoy. Es un placer estar en esta apertura de un coloquio que se celebra, como decía Gaspar, dentro del programa Hablemos de Europa, que financia cada año esta Secretaría de Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y agradezco especialmente la invitación de la revista Política Exterior. Es una institución que desde hace décadas está dedicada al fomento de la reflexión en el campo de las relaciones internacionales y que, en el número que tenemos hoy en nuestras manos, recuerda que fue precisamente fundada solo un año después de la adhesión de España a la Unión Europea, que justo este año estamos conmemorando los 40 años de la firma del Tratado de Adhesión, el pasado junio, y el próximo 1 de enero los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, que explican, en el contexto también de otra gran efeméride que estamos celebrando este año, los 50 años de España en libertad, sin los que no se explicaría ese periodo de estos 40 años de éxito colectivo español y de éxito colectivo en el proyecto común de la Unión Europea, que explica y ha permitido este desarrollo y crecimiento de España a lo largo de las 4 últimas décadas. Este importante liderazgo que España ha alcanzado dentro de la Unión e internacionalmente se está evidenciando también esta semana, en la Semana Ministerial de la Asamblea General de Naciones Unidas, con nuestro liderazgo en la firme defensa coherente y consistente de la legalidad internacional, los derechos humanos y el multilateralismo en Ucrania, en Gaza y en el resto del mundo, hablando con voz propia, sin dobles estándares y llamando a las cosas por su nombre. Pero permítanme esta mañana concentrarme en los 2 temas que van a centrar las mesas que vamos a tener esta mañana, que son la competitividad y la seguridad y la defensa de la Unión. Para ello, es útil hacer mención al reciente discurso de la presidenta von der Leyen, el pasado 10 de septiembre, en su primer discurso del Estado de la Unión, de su segundo mandato, al que tuve el placer de asistir en Estrasburgo, en el que se refería a los importantes retos a los que nos estamos enfrentando en materia de seguridad, la necesidad de adoptar una política fuerte y creíble en materia de seguridad y defensa y precisamente su estrecha interrelación con la política de competitividad, ya que ambas deben ayudarnos a garantizar la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea. La seguridad y la competitividad coinciden también con los 2 ejes principales de la agenda de la presidencia danesa, en la que estamos este semestre, del Consejo de la Unión, y con las grandes líneas presentadas en la recientemente aprobada Estrategia de Acción Exterior 2025-2028 del Gobierno de España, que, en palabras del ministro Álvarez, se concibe como una hoja de ruta articulada en torno a 3 principios transversales: una Europa reforzada, una España comprometida y una España que construye paz y seguridad. Me centro, en primer lugar, en este primer tema. Vivimos innegablemente tiempos de profunda transformación en los que la Unión afronta grandes retos para su seguridad. He mencionado la invasión rusa de Ucrania y lo que la relatora especial de Naciones Unidas y la Comisión Internacional de Investigación de Naciones Unidas han identificado como el genocidio que estamos viviendo ante nuestros ojos en curso en Gaza. De cara al exterior, desde España apoyamos firmemente a Ucrania. Somos el 4º país en recepción de nacionales ucranianos, somos el 4º país en formación de tropas, estamos apoyando militarmente a Ucrania, estamos apoyando tecnológicamente a Ucrania, y lo comentaba ahora con los embajadores de algunos países bálticos, estamos apoyando, por supuesto, a nuestros socios cuando en los últimos días han sufrido inaceptables violaciones de su espacio aéreo, y España ya tenía una fuerte presencia en el flanco este, con más de 2.500 soldados desplegados, y va a reforzar esa presencia con medios adicionales aéreos en la operación Centinela Oriental de la OTAN para que esos países estén más protegidos, porque lo que son sus desafíos en términos de seguridad son también los nuestros. Refiriéndome ahora a Oriente Medio, el año pasado fuimos punta de lanza del reconocimiento del Estado palestino, en el que ya estamos la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y 157 ya de 193 miembros de Naciones Unidas, respaldando la solución de 2 Estados como vía para una paz justa y duradera en Oriente Próximo. Y desplegamos como país una acción exterior con identidad propia, solidaria, multilateral y centrada en las personas.
También estamos trabajando hacia el interior, en una Unión Europea que apueste por fortalecer nuestras capacidades de seguridad y defensa. Como volvió a recordar el informe Letta, este era uno de los grandes asuntos pendientes del mercado interior, junto con los servicios financieros, el sector financiero, el sector energético y también las telecomunicaciones. Hay espacio para mejorar el mercado interior creciendo hacia adentro y fortaleciendo la gran joya de la corona de la Unión Europea que supone el Single Market. A nivel europeo, el libro blanco que presentó la Comisión sobre el futuro de la defensa europea y el Plan Preparación 2030 son importantes herramientas en esta materia. A nivel nacional, ustedes conocen, el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa va a permitir que la inversión en estas políticas supere en España los 33.100 millones de euros, generando 96.000 nuevos empleos directos e indirectos. España, por tanto, defiende un concepto amplio de seguridad que abarca no solo aspectos estrictamente militares, que también, sino la seguridad económica, la ciberseguridad o la lucha contra las amenazas híbridas y el cambio climático. Por tanto, seguimos apostando, como decía, por la autonomía estratégica abierta. Esto me lleva a hablar de competitividad, el otro gran asunto de las mesas de hoy, en el que España está apostando por ese refuerzo de la competitividad europea y que se haga apostando por la triple transición ecológica, digital y social. Esto, como decía Gaspar, es particularmente relevante en este momento cuando se inician las discusiones sobre el futuro marco financiero plurianual, en el que consideramos que la ambición de los líderes señalada en las últimas conclusiones del Consejo Europeo se traslade a los números y por eso España viene defendiendo un presupuesto ambicioso para el futuro de la Unión Europea. Y en este contexto también es importante impulsar la innovación, que desempeña un papel apostando por las startups tecnológicas. Por supuesto, será esencial profundizar en el mercado único europeo, mejorando, entre otros, las interconexiones energéticas y de infraestructuras, consolidando la unión de ahorros e inversión y asegurando la protección de los derechos sociales y el refuerzo de la cohesión, al tiempo que acometemos las reformas necesarias en materia de mejora regulatoria para ofrecer a las empresas, sobre todo a las de pequeño y mediano tamaño, las condiciones adecuadas para su crecimiento. Termino ya. En definitiva, como ha dicho el presidente del Gobierno, el desafío actualmente en Europa es crecer hacia adentro, potenciando el mercado único, y abrirse aún más hacia afuera, estableciendo y reforzando relaciones con socios fiables y estratégicos. Creo que firmemente que España es, en estos dos frentes, un ejemplo y un líder. Cuando queda patente que cualquier Estado es demasiado pequeño para abordar los desafíos globales por sí mismo, la defensa y el fortalecimiento del proyecto europeo es imperiosamente necesaria. Estoy seguro que las conclusiones de las dos mesas de hoy contribuirán en este sentido a dicho objetivo y les deseo lo mejor para estas jornadas. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por su asistencia. Yo quisiera, en primer lugar, dar la palabra a nuestros anfitriones, a la Fundación Avante y, en particular, a Gadea de la Viuda, su presidenta, ¿no? Y también, bueno, quisiera decir que es un honor para mí estar aquí, que es la primera vez que presentamos un número desde que en el mes de julio, ¿no?, asumí la dirección de la revista. Y, por lo tanto, mi agradecimiento es al patronato, ¿no?, a su presidente, Gaspar Atienza, por su confianza, bueno, y a todos los miembros del patronato, ¿no?, por este gran honor que me hacen, que es, sobre todo, una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad porque es un enorme legado, ¿no? Darío Valcárcel, Josep Piqué, Aurea Moltó, José Areilza, ¿no? El número de la revista que tienen ustedes en sus manos sobre la defensa, con esa preciosa ilustración, Gadea, en efecto, es el número 226. Pero si leen ustedes nuestro informe semanal, ¿no?, que se publica todos los lunes, verán ustedes que, bueno, mañana sacamos el número 1435. ¿No? Es un enorme legado. Y dos cosas solo quería decir de la revista.
no es solo, ¿no?, una cuestión de tiempo, de números publicados, ¿no? Es que yo creo que en estas 4 décadas la revista ha sabido conjugar 2 cosas muy valiosas, ¿no? Por una parte ha sido, y es, un espacio de pluralismo. No, realmente, no tienen ustedes más que echar un vistazo a sus páginas, coger cualquier número al azar, siempre un espacio de pluralismo, con distintas perspectivas. Y al mismo tiempo creo que ha sido capaz de tener una voz, una identidad, ¿no?, de defender unos valores, ¿no?, en su dimensión interna, el Estado de Derecho, ¿no?, la democracia liberal, pero también en su dimensión internacional, como no, una revista de política exterior, ¿no?, defender un mundo basado en reglas, un orden liberal internacional, unas instituciones multilaterales, la idea del comercio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ha sido capaz de hacer esas 2 cosas a la vez, ¿no? Y bueno, eso quiere ser un reconocimiento a todos los que me precedieron en el cargo. Y sin más, pues pasamos a hablar del número de defensa, ¿no? Una última palabra de agradecimiento a todo el magnífico equipo, al director de contenidos, Pedro Rodríguez, ¿no?, a nuestra directora de Relaciones Institucionales, a Gabriela González de Castejón, a Jaime Colbrook, ¿no?, que edita ese informe semanal, bueno, y a todo el magnífico equipo, a Pilar Ortega, que hace posible esta revista. Bueno, vamos a pasar al debate que han venido ustedes a escuchar a nuestros ponentes, ¿no? Quisiera comenzar con Charles Powell, no necesita presentación, ¿no?, historiador, director del Real Instituto Elcano y, lo que es todavía más importante, miembro de nuestro consejo editorial. Charles, ¿cómo puede la Unión Europea responder, ¿no?, a este doble reto, a este desafío que se nos plantea? Por una parte, ¿no?, unos Estados Unidos que parecen haber abdicado, ¿no?, de ese papel de hegemón benévolo que han ejercido durante décadas, ¿no?, y por otra parte, una China asertiva, ¿no?, que quiere quizás modelar los organismos internacionales, ¿no?, a su manera. ¿Cómo puede responder la Unión Europea a todo esto? Pues muchas gracias, Belén. Buenos días a todos y enhorabuena a la revista y a ti como nueva directora. Política Exterior es parte de la historia de España y es un orgullo, por lo tanto, para mí personalmente y para el Real Instituto Elcano estar vinculado a ella. Por contestar rápidamente tu pregunta. Primero, creo que conviene recordar de vez en cuando que la Unión Europea representa solamente el 10% de la población mundial y el 15% de la economía mundial. Digo esto porque tendemos a ser un tanto eurocéntricos y a situarnos siempre en el ombligo del mundo. Y creo que lamentablemente casi todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor subraya, pues, por decirlo elegantemente, una influencia menguante. En relación con los 2 temas, yo creo que básicamente la Unión se enfrenta a 4 grandes retos. He estado en Helsinki esta semana, vengo muy impresionado porque los finlandeses están en guerra mentalmente, desde el punto de vista, digamos, social, a pesar de que se han incorporado muy recientemente a la OTAN, mentalmente, psicológicamente, es un país que prácticamente está en guerra contra Rusia. 1.430 kilómetros de frontera lo explican en parte. Primera amenaza o primer reto para la Unión, por lo tanto, cómo hacer frente a lo que muchos ven como una amenaza existencial. A nosotros nos cuesta más trabajo verlo así desde aquí. Segunda, la que tú acabas de mencionar, cómo reaccionar a una administración norteamericana que efectivamente ha abdicado de su papel de hegemón benévolo. Yo aquí subrayaría brevemente 2 cosas. Primero, esto no es solamente Trump. Trump es un síntoma casi más que una causa. Trump es un síntoma de un proceso de ensimismamiento norteamericano que tiene raíces muy profundas y que empezó hace 10, 15, 20 años. Ya había indicios de esto con Obama, por supuesto, también la primera administración Trump y la única administración Biden. El reto con Estados Unidos yo creo que es el siguiente. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que los europeos somos incapaces de defender nuestro territorio sin Estados Unidos. Básicamente el 40% de las capacidades necesarias para ello son estadounidenses, el 60% podrían ser nuestras.
Esto sin mencionar cuestiones clave como el paraguas nuclear, que obviamente nosotros no tenemos ni vamos a tener. Por lo tanto, la pregunta clave para mí es cómo manejamos esta transición. Estamos, según muchos expertos, a unos 10 años de poder defendernos solos. Y al mismo tiempo, esta es una administración notablemente transaccional, porque no solamente dependemos de ellos desde el punto de vista de la defensa, sino también, obviamente, desde el punto de vista económico. Y la administración Trump no tiene ninguna duda a la hora de vincular ambos temas. Es decir, no podemos ser duros en un ámbito por temor a recibir las consecuencias o a sufrir las consecuencias en otro ámbito. Me estoy refiriendo, obviamente, a los aranceles y demás. La Unión Europea tiene, como tú has dicho en tu introducción, tiene que mantener una buena relación con Estados Unidos. Obviamente, sería absurdo poner en peligro el vínculo transatlántico más allá de lo que ellos ya lo están poniendo en peligro, pero al mismo tiempo acelerar notablemente nuestra preparación en el ámbito de la defensa. La Unión se gasta aproximadamente, los países de la Unión, 300.000 millones de euros al año en defensa. Eso es mucho. China dice que se gasta unos 400.000, probablemente se gasta unos 500 o 600.000, pero para que se hagan una idea no es una distancia tan notable. El problema es que el retorno que recibimos a cambio de esa inversión es escaso. Se ha dicho antes, gastar más, gastar mejor. Estamos muy lejos realmente de haber alcanzado los objetivos que ya nos habíamos puesto, pero por lo menos creo que ahora existe una cierta sensación de urgencia. El tercer reto es efectivamente China. Como ustedes saben, desde el año 2019 la Unión Europea define a China de una manera que a mí me sigue llamando la atención. Por un lado, es un socio, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo es un rival en el ámbito, es un competidor en el ámbito comercial y por último es un rival sistémico porque no comparte nuestras normas. Yo siempre digo un poco en broma y espero que se me entienda bien que si uno va al psiquiatra y le dice al médico, doctor, hay alguien en mi vida que es un socio, que es un competidor y que es un rival sistémico, el médico probablemente diría, túmbese aquí y vamos a charlar tranquilamente durante un par de horas, ¿no? Yo creo que esta definición ya no es muy útil. Es verdad que no podemos romper China porque jamás podríamos efectuar la transición digital y la transición verde sin materias primas y materiales críticos que solamente los chinos tienen. Y de nuevo, esta dependencia genera tensiones complejas. Y quería referirme recientemente, ¿no? En el verano hubo una cumbre Unión Europea-China, iba a durar 2 días, al final duró 1 día, se cerró sin un comunicado conjunto. La relación ahora es extremadamente tensa. Pero hay una cuestión que creo que quizás no se subraya suficientemente. El lema de la Unión es unidos en la diversidad. Hay mucha más diversidad que unión, yo diría, en el proyecto europeo en estos momentos. Y esto dificulta enormemente tanto nuestra reacción al auge de China como nuestra relación compleja con Estados Unidos. Y lo dejo aquí por ahora. Muchas gracias, Charles. Voy a dar la palabra a Ruth Ferrero. Ruth es profesora de la Universidad Complutense, es autora frecuente en la revista y es también miembro de nuestro consejo editorial. Ruth, si quieres continuar donde lo ha dejado Charles, ¿cómo ves tú a esta Unión Europea, el vínculo transatlántico, ¿no? Y hasta dónde puede ir la relación con China, ¿no? Y con otros socios también? Bueno, muchas gracias, Belén, y enhorabuena por tu nuevo puesto. mucha aventura en ello. Y gracias por la invitación a participar con estos excelsos compañeros de mesa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Charles. Creo que estamos en un cambio de época y que tenemos que empezar desde Europa también a darnos cuenta de que efectivamente estamos en ese cambio de época y en el cual la Unión Europea o Europa, si queremos un término más amplio, ya no va a ser el centro, si es que lo fue en algún momento en el 19, en el 20 quizás, pero poco a poco se está quedando en un lado del centro de operaciones que, como sabemos, es el Asia-Pacífico. Y en ese marco pues nos encontramos con una subalternidad en el marco al menos de la defensa, cada vez más en el energético también, en relación con Estados Unidos. De un Estados Unidos del que cada vez no nos podemos fiar tanto como en otras ocasiones y en el cual estoy muy de acuerdo con que Trump no es una causa, sino un síntoma de algo que ya se venía arrastrando de hace tiempo y que, de hecho, Biden quizás es el paréntesis en todo esto, ¿no? El último
el último presidente que apuesta por ese vínculo transatlántico, en el cual obviamente no se puede romper de un día para otro unos lazos que se han creado durante tantas décadas. Es absurdo, sería absurdo tirarlo por la borda, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a pensar efectivamente que ese vínculo ya no es de tanta confianza como lo había sido hasta el momento, y por tanto tenemos que pensar en esa autonomía estratégica de la que tanto hablamos todo el tiempo, ¿no? Y en este punto, en mi opinión, yo creo que la Unión Europea tiene que hacer una reflexión de fondo, ¿no? Primero, posicionarse de nuevo en el mundo, viendo esa subalternidad en relación con Estados Unidos, esa lateralidad en relación con el eje de operaciones geopolítico, y luego saber qué es lo que quiere ser y cómo quiere operar a la interna, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Queremos operar para reforzar y defender el mercado interior, por un lado, o queremos avanzar en términos de mayor integración política, en términos de quizás una mayor federalización? Porque en un mundo de competencia de grandes potencias tenemos un hándicap, que es que no somos un Estado. Y esto dificulta mucho procesos de toma de decisiones, avanzar en otros temas. Y yo creo que una de las cuestiones clave aquí sería avanzar en Maastricht. Es decir, dar ese salto que no se quiso dar en aquel momento, que es avanzar en términos, no yo en la pata sectorial, que muchos apuntan a que podría ser una suerte de federalización a través de la política de defensa, pero yo creo que antes de ese paso, antes de ir a las políticas sectoriales, habría que avanzar en cuestiones como la unión fiscal o la unión de capitales, y que efectivamente la Unión Europea avanzara hacia, que pudiera trasponer, digamos, el marco regulatorio, que es el que tenemos ahora, y que pase a ser redistributivo, porque hay una cuestión muy clara. En un contexto geopolítico de grandes incertidumbres, de profundos cambios, nos encontramos también con sociedades que, y esto yo creo que es fundamental, ¿no?, bajar un poco al nivel de las sociedades, de los que esas incertidumbres se ven reflejadas en opciones políticas que no apuestan por las democracias liberales, de manera muy clara. Entonces, si armamos un marco exclusivamente dentro del marco de la seguridad y la defensa, en la cual lo que se está metiendo es miedo a las sociedades, no se les está dando respuestas desde las fuerzas sistémicas, ¿no?, de los partidos sistémicos que defienden las democracias liberales, bueno, pues tenemos un problema serio, porque puede darse el caso que nos encontremos en el gobierno, en los distintos gobiernos, fuerzas que realmente no se crean lo de las democracias liberales y que apuesten por otras opciones. Por tanto, por resumir un poco, mi idea es, primero, una reflexión sobre: ¿queremos mantener y defender el mercado único? Adelante, quizás esta sea la cuestión más sencilla, ¿no?, por aquello de poner de acuerdo, digámoslo, ¿no? Digámoslo a la opinión pública y digámosles cuáles son los límites, además de simplemente apostar por ese mercado único. Y ahí entrarían cuestiones que tienen que ver con la reforma de los tratados o incluso el propio proceso de ampliación de la Unión Europea, que si lo limitamos a una cuestión del ámbito del mercado único, quizás es más sencillo poner en práctica esa negociación. Ahora bien, si lo que queremos es avanzar en términos de integración política, entonces también la apuesta tiene que ser mayor. Y tiene que ser mayor, y el compromiso político de los distintos gobiernos también tiene que ser en consonancia mayor. Y eso significa volver a poner sobre la mesa un debate que nunca se ha cerrado y que Miguel Otero, del Real Instituto Elcano, por ejemplo, siempre saca en todos los debates, que es el tema de la unión fiscal y unión de capitales, que me parece que es una de las claves esenciales para efectivamente poder dar el salto de ser una potencia regulatoria, económica, comercial, a realmente un actor político relevante en la esfera internacional. Y ya, si me permites, para cerrar esta intervención, creo que también hay que trabajar para terminar con la subalternidad. Es verdad que Estados Unidos marca un vínculo entre lo económico y lo securitario y la defensa, pero ahí también tenemos que exigir a nuestros líderes políticos y económicos que intenten ir reduciendo esa subalternidad y que se utilicen las herramientas y los instrumentos que ya tenemos para poder poner un freno a esto, y esto es lo que no ha hecho la Comisión actual, ¿no? Ni la Comisión actual ni algunas visitas de algunos líderes a la Casa Blanca.
Pues habéis coincidido, como señalabas, en muchas cosas, ¿no? Y yo recordaba ahora uno de los artículos que llevamos en este número que he mencionado, Gaspar, de Julio Vaquero, ¿no? Que lo expresaba de un modo que me gustaba mucho, ¿no? Él dice que ha llegado el momento de que ha pasado la edad de la inocencia, ¿no? Ha quedado atrás la edad de la inocencia para la seguridad europea, ¿no? Y para eso tenemos aquí, para hablarnos de esto, a José Pardo de Santayana, ¿no? Que es vicepresidente del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo, que es también mi universidad, y es autor también de uno de los artículos, ¿no? que lleva este número de la revista, ¿no? Es un momento de cambio para la seguridad europea, ¿no? Está aquí también el general Méndez de Vigo, que escribe sobre el cambio de paradigma, ¿no? en los ejércitos europeos en este momento. Yo quería preguntarte, José, ¿realmente es Europa así de vulnerable, ¿no? Y más en particular, ¿no? ¿Qué papel juegan, ¿no? las armas nucleares en la seguridad europea? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por tu nuevo puesto. Además, tú estuviste en el Real Instituto Universitario antes que yo, lo conoces mejor que yo de esa manera, o sea que me felicito por ello también, ¿no? Y buenos días a todos ustedes. En realidad, lo que estamos hablando es de seguridad europea, pero tendríamos que hablar de inseguridad europea. Ese es el problema. No. Tenemos una gran inseguridad. Ha dicho Charles Powell dos cosas muy importantes. Una es, tenemos necesidad de tiempo. No podremos resolver el asunto a corto plazo. Necesitamos, unos hablan de 5, otros hablan de 10, creo que es más realista 10 que 5. Y por tanto, durante una década vamos a estar inseguros. Hagamos lo que hagamos. El objetivo tiene que ser que después de esa década tengamos seguridad, ¿no? Y la seguridad depende de 3 pilares. El más importante es el político. Cuando Clausewitz dice que la guerra no es otra cosa que la prolongación de la política por otros medios, lo que de verdad está diciendo es que la seguridad y la guerra son asuntos de la política. Y la clave es política. Por tanto, el primer mensaje que todo el mundo debería entender en Europa, aunque todavía no se ha asimilado, es: solo tendremos seguridad el día que tengamos unidad política. Todo lo demás son apaños necesarios, pero son apaños. Desde España, que siempre ha sido un país muy europeísta, podemos dar este mensaje. El resto de Europa no nos lo va a comprar, pero también es posible que con el paso del tiempo se llegue a esa conclusión, ¿no? Los otros 2 pilares son de naturaleza militar, que es la fuerza convencional y la fuerza nuclear. La fuerza convencional, con el tiempo, podremos dotarnos de capacidades nucleares, convencionales, que si disponemos de una cierta coherencia política, pues nos dan seguridad. Pero también ha dicho Charles Powell, no disponemos de arma nuclear, suficiente para tener un paraguas europeo. Y esto es un problema porque el arma nuclear es paralizante. Paralizó a los 2 bloques en la Guerra Fría, lo cual fue positivo, pero ahora también paraliza a Europa. Estados Unidos tenía y tiene los medios convencionales para poder hacer que Ucrania gane la guerra o ganarla ella misma, pero no se ha atrevido a ganarla. O sea, Rusia no ha sido derrotada porque Estados Unidos no se ha atrevido a ganarla, y no se ha atrevido a ganarla por el arma nuclear rusa. En el grado en el que Estados Unidos se vaya desentendiendo de Europa, cada vez seremos más vulnerables en el ámbito nuclear. Y no hay ahora mismo ninguna propuesta, ninguna lógica que hable que eso se pueda resolver. Por tanto, tenemos un problema durante un tiempo y tenemos, como digo, el problema de la parálisis estratégica. ¿Qué respuesta se va a dar? Pues si Estados Unidos no se atrevió a vencer a Rusia, Europa muchísimo menos. O sea que tenemos un fenómeno de parálisis estratégica, tenemos un problema de tiempo, y durante este tiempo lo que tendríamos que hacer es ir al psiquiatra, ¿no? y hacernos estas preguntas, a ver cómo vamos a resolverlas, porque en este momento no tenemos una respuesta a la inseguridad europea. Muchas gracias. Vuelvo contigo, Charles. Mirando, ¿no?, pues un poco más de lejos, no solo ya Europa o el vínculo transatlántico, sino la escena internacional. ¿Qué papel puede jugar Europa? ¿No puede Europa, ¿no?, con este Estados Unidos que se aleja, pues defender ese orden multilateral, ¿no? Y en este marco, ¿qué hay de ese llamado, ¿no?, y diverso, ¿no?, sur global? ¿No? ¿Qué papel puede jugar Europa, ¿no?, con esos estados? Antes de contestarte, Belén, y me alegra mucho oírte
pronunciarte de una manera tan contundente en relación con nuestra inseguridad. Cuando se nos pregunta qué puede hacer la Unión Europea para ayudar a Ucrania, mi respuesta quizás demasiado simple es muy sencilla. Liberar los frozen assets rusos que tenemos en Europa. Liberar unos 150.000 millones de euros y enviárselos inmediatamente a Kiev. Porque, sinceramente, nosotros no vamos a poner boots on the ground. Les hemos dado prácticamente toda la ayuda militar que teníamos. En el caso de España, no mucha. Pero, como ha dicho el secretario de Estado, es verdad que hemos hecho un gran esfuerzo por incorporar a la sociedad española a 250.000 ucranianos. Se están educando en España 50.000 niños ucranianos a expensas del erario público español. Y creo que esto hay que decirlo y hay que ponerlo en valor, ¿no? Y los ucranianos son muy conscientes de la solidaridad que ha mostrado España. Pero, dicho esto, estuve en la OTAN el martes y el consenso unánime en la sede de la OTAN era: son los ucranianos los que nos están dando a nosotros lecciones en el campo de batalla. En el ámbito de los drones, como sabemos, es así, pero no solamente en el ámbito de los drones, incluso en el ámbito de las operaciones militares, de la sofisticación que tienen ahora más o menos, tardan 6 semanas en adaptar los drones y otros instrumentos que están desarrollando en función de la evolución de la batalla. Es espectacular. Entonces, sinceramente, lo que realmente deberíamos hacer es intentar liberar esos fondos congelados. La Comisión Europea está siendo creativa, por decirlo de alguna manera, o está explorando maneras de hacerlo, pero esto corre mucha prisa, porque el invierno se nos echa encima y los ucranianos van a tener muchísimos problemas. Pero por contestar tu pregunta, y esto me lleva un poco al inicio de mi reflexión sobre el papel de Europa, ¿no? Con ese 10% y ese 15%. Vamos a ver, nosotros decimos que somos una potencia normativa. Tú lo sabes muy bien como profesora de Derecho Comunitario. ¿Qué significa esto en realidad? Que el poder de la Unión, nosotros somos una comunidad de derecho, somos un mercado interior de 450 millones de personas, no somos una potencia militar, porque como nos ha recordado Ruth, no somos un Estado, tampoco somos realmente una federación. Somos una potencia normativa, que significa que nuestro poder, en última instancia, se plasma en nuestra capacidad para moldear normas internacionales. Ese es nuestro fuerte, nuestra fuerza. ¿Cuál es el problema? Que esas normas internacionales que nosotros hemos ayudado a moldear desde los tratados de Roma están siendo contestadas. Están siendo contestadas por Rusia de una manera brutal, están siendo contestadas por China de una manera más sutil y están siendo contestadas por la administración Trump de una manera muy poco sutil, como hemos visto en Naciones Unidas el otro día. Ante esto, ¿qué puede hacer la Unión? Bueno, hay un cierto pesimismo europeo. Yo siempre digo que la autoflagelación es un gran deporte, ¿no? En Europa y en España, si fuese una categoría olímpica, seríamos todos campeones, tendríamos medallas de oro, plata y bronce los europeos. Pero hay una cosa que quiero subrayar y es una reflexión que me estoy haciendo últimamente mucho. En Europa tenemos un cierto complejo de culpa. Nos hemos creído el discurso de algunos estados de este mal llamado sur global, en el sentido de que, bueno, el orden liberal internacional basado en reglas en realidad es una creación occidental, por creación de Estados Unidos y de la Unión Europea o de los europeos, que nosotros hemos impuesto al resto del mundo. Y que este orden liberal internacional solamente sirve a los intereses occidentales. Bueno, lamentablemente hay muchos occidentales que se creen esto. Pero esto no es exactamente así. Una de las cosas muy interesantes que está pasando es que vivimos en un orden multipolar. Esto le causa cierto vértigo a la gente. Quizás estábamos más cómodos en un orden bipolar, era más previsible, era mucho más peligroso, pero era más previsible. Pues bien, yo creo que la multipolaridad tiene también posibles ventajas. Por ejemplo, para las economías emergentes, estuve hace no mucho en Kazajstán, me fascinó ver cómo los kazajos se llevan bien con los chinos, se llevan bien con los rusos y se llevan bien con Estados Unidos y con la Unión Europea. Lo que quiero decir es que en este caos o en este mundo complejo, las potencias medias emergentes tienen también cada vez más voz. Y lo que me dijeron en Kazajstán insistentemente fue: ustedes, los europeos, no deben escuchar estas voces que sostienen que su papel ha terminado en el mundo. Ustedes fueron creadores de un orden internacional liberal basado en reglas de los cuales nosotros también nos beneficiamos. Esto es muy importante.
Las potencias medias que necesitan protegerse de China, de Rusia y de Estados Unidos ven en el orden liberal internacional una garantía de su propia supervivencia. Y me fascinó que interlocutores kazajos, no es el país más democrático del mundo, como ustedes saben, pero me fascinó escucharles animar a los europeos a construir un orden más inclusivo, más justo, más representativo, pero robusto. Obviamente, si fuese posible, deberíamos hacerlo con los chinos y con Estados Unidos. No va a ser fácil. China tiene su propio proyecto. China se define como un Estado multilateral y, sin embargo, no está financiando a Naciones Unidas. Está retrasando el pago. El presupuesto de la ONU está roto, porque ni China ni Estados Unidos están pagando, están contribuyendo lo que deberían. Y son los dos principales contribuyentes. Estados Unidos ni siquiera se declara multilateral, ya lo hemos visto, pero China se declara defensora de la ONU y, sin embargo, no paga su contribución. Por lo tanto, mi esperanza sería, es una esperanza relativa, lo confieso, que en relación con ese mal llamado sur global, los europeos, la Unión Europea, debería ser capaz de liderar un proyecto de reforma del orden liberal internacional, sabiendo, por supuesto, que el orden actual es defectuoso, el sistema ONU está bastante maltrecho. Por cierto, China, esta semana, algo que ha pasado un poco desapercibido, China ha decidido formalmente que ya no es un país en vías de desarrollo, sino que es un país desarrollado. Esto es sumamente importante porque abre la puerta a la reforma de la Organización Mundial de Comercio, que es uno de los pilares del orden liberal internacional tan denostado, ¿no? Los chinos se han dado cuenta de que tampoco a ellos les interesa en realidad seguir bloqueando la OMC. Por lo tanto, no soy totalmente pesimista en relación con la posibilidad de incorporar a China a algunos aspectos de este futuro orden liberal internacional, pero creo que básicamente este es el gran reto de la Unión Europea para el siglo XXI. Sí, muchas gracias, Charles. Eso me da la oportunidad de anunciar que el próximo número de Política Exterior va a ser sobre el multilateralismo, ¿no? Y va a llevar por título Un mundo sin reglas y abordar todo esto, ¿no? ¿Puede Europa luchar por mantener ese orden liberal internacional? Y si es así, puede hacerlo sin promover unas reformas, ¿no? Para dar lugar a una arquitectura pues, más inclusiva, más adaptada a nuestro tiempo, la reforma de Naciones Unidas, más justa, con los países no medios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ruth, te voy a dar la palabra para que sigas simplemente con el debate y también, ¿no? si tú quieres, hay otra cuestión de la que hemos hablado en alguna ocasión, que es ya en el ámbito de la defensa, bueno, todo este debate que estamos viendo sobre el nuevo énfasis de la Unión Europea en materia de defensa, en realidad se está planteando en unos términos muy distintos al proceso de integración tal y lo conocemos, como lo conocemos con el método supranacional. O sea, no estamos hablando de un ejército europeo, como en los años 50, cuando se hablaba de la Comunidad Europea de Defensa, sino que estamos hablando de una financiación y un fortalecimiento de los ejércitos nacionales, ¿no? ¿Cómo casa esto con el proceso de unidad europea? Bueno, voy a recoger un poco de lo que se ha hablado aquí y luego paso a intentar dar alguna opinión sobre esa cuestión. Yo creo que tenemos que empezar a articular, es decir, a identificar cuáles son los riesgos de seguridad, de defensa que tenemos. Y no es el único que tenemos, no es Rusia. Y me parece que en muchas ocasiones lo limitamos a Rusia. De hecho, yo, en mi opinión, uno de los riesgos que tenemos también es Estados Unidos en este momento, ¿no? Obviamente no vamos a ser atacados en términos de defensa por Estados Unidos, pero sí en otros aspectos. Y lo estamos viendo, ¿no? Que la agresividad, la asertividad de Estados Unidos en relación con la Unión Europea, hoy nos hemos desayunado con el incremento de los aranceles al 100% de los medicamentos. Quiero decir que eso también es un riesgo a la seguridad. A lo que voy es que tenemos que hacer una interpretación mucho más amplia del concepto de seguridad, del que se limita única y exclusivamente a la amenaza que tenemos en la frontera oriental. Y me parece que esto es algo también sobre lo que tenemos que reflexionar, es decir, ese concepto, ¿no? De autonomía estratégica más amplia, que aborde cuestiones como el cambio climático, que aborde cuestiones como poner la seguridad humana en el centro, que es algo que tendemos a olvidar, ¿no? Cuando hablamos de geopolítica nos tendemos a olvidar a las personas que están siendo afectadas precisamente por esa geopolítica.
En relación con lo que ha planteado Charles, a mí me parece el tema de la liberación de los activos rusos. Y esto me resulta paradójico. Me resulta paradójico porque si estamos diciendo que somos una potencia normativa, que apostamos por un mundo basado en reglas, si liberamos nos plantea esa disyuntiva, si liberamos los activos rusos, estamos quebrando las propias reglas internacionales en materia fiscal. No necesariamente. Hay un informe que sacó hace un año y medio el Parlamento Europeo, está publicado en la página web, analizando cuáles podían ser los escenarios precisamente de esa liberación, si es posible, ¿no? Hacían un análisis legal y jurídico de cómo se podría articular esto, y ninguno de los escenarios casaba con la normativa internacional al respecto en materia fiscal. Y esto lo que puede generar es un problema de credibilidad también para inversores extranjeros en la Unión Europea. Y es por esto que muchos países no quieren que esto suceda y están buscando otras vías para ir poco a poco, bien a través de los intereses, como se ha hecho hasta ahora, o a través de otras triquiñuelas jurídicas. Yo no soy jurista y mucho menos fiscalista, y por lo tanto no sé, pero sí que he estado leyendo sobre la cuestión específica de los activos congelados, y esto pues sería un añadido más, en mi opinión, a la ausencia de coherencia en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea en cuanto a la defensa del orden internacional basado en reglas ponemos sobre la mesa. Y se sumaría, por ejemplo, a que efectivamente el mal llamado sur global en realidad está, ¿verdad?, utilizando las reglas de ese orden liberal internacional que emana, digamos, de los países occidentales. Y lo hemos visto con la demanda de Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia por el genocidio en Gaza, ¿no?, para que se estudiara el genocidio en Gaza. No ha sido ningún país de la Unión Europea, no ha sido ningún país occidental, ha sido Sudáfrica. Y esto pues también es un punto más en el debe de nuestra acción exterior como Unión Europea, ¿eh? Luego ya los distintos estados tienen sus propias posiciones políticas, pero en ninguno de ellos ha puesto esa demanda. Ha tenido que venir un país de ese sur global a reivindicar precisamente esas normas. Por tanto, yo ahí discrepo, Charles, contigo en esto que planteas de que la Unión Europea tendría que liderar la reforma de Naciones Unidas. Es que no puede. Yo creo que ahora mismo no estamos en condiciones desde Europa de lanzar un liderazgo en el ámbito de la reforma del sistema de Naciones Unidas, un liderazgo que venía siendo reclamado por potencias medias como por ejemplo Brasil, no voy a hablar ni de China ni de India, no, Brasil, que siempre ha reclamado tener mayor voz en el marco de la gobernanza internacional liberal y multilateral y que no ha sido escuchado. Y tenemos que estar en el trance de una guerra en el este de Europa con una asertividad rusa muy potente, una alianza estratégica entre Rusia y China, una quiebra del vínculo transatlántico para empezar a hacer caso y a escuchar a las voces que vienen del sur global. Por eso yo creo que lo que planteaba en mi primera intervención no es que nos tengamos que flagelar, pero tenemos que ser conscientes de lo que hemos recorrido para llegar al punto en el que estamos y que ahora mismo no hay una capacidad real políticamente que permita a la Unión Europea como actor global iniciar este tipo de maniobras, porque es que, entre otras cosas, se ha perdido mucha credibilidad en buena parte de ese, si decías que era el 10% de la población la que vivía en Europa, pues del resto del mundo, en torno al 70%, ¿no? por ser un poco justos y distribuir todo esto. Pero me parece que es una reflexión que tenemos que hacer, una discusión que tenemos que tener, ¿no? Los que opinen de una forma o de otra, y luego ir a los datos y ver si efectivamente tenemos ese leverage, ¿no?, para poder incidir en esos procesos de decisión y de iniciativa política que, bueno, ya digo, tenemos que, lo primero, recuperar credibilidad, que es algo que no tenemos en este momento en muchas partes del sur global. Y lo que me planteaba Belén, pues sí, efectivamente, lo que se está construyendo no es un ejército europeo, no se apuesta, ningún general en Alemania quiere un ejército europeo, toda la política de rearme y de militarización del marco europeo se está haciendo en términos nacionales y, de hecho, todas las reuniones que estamos viendo de la Coalition of the Willing, por ejemplo, no es una cuestión de Unión Europea, es una cuestión de Europa de las grandes potencias. Es que estamos volviendo a la Europa de las grandes potencias, a marcos intergubernamentales que
tienen algo que ver en la Unión Europea en tanto en cuanto algunos de ellos forman parte de la Unión Europea, pero donde realmente no se está operando en términos comunitarios. Y de hecho, si vemos, yo creo que se fue ayer o antes de ayer que salió la propuesta de presupuesto alemán, es verdad que lo que plantean es una inversión gigantesca en el ámbito de la seguridad y la defensa en términos sobre todo europeos, dejando solo el 8%, creo recordar, para compras que no sean estrictamente europeas, pero lo están haciendo en términos nacionales y no hay nada más que ver. Yo estoy deseando escuchar la mesa que viene después porque he estado viendo un poco el tema de las coaliciones industriales, ¿no? de las distintas empresas entre Alemania, Francia, España y todas las disputas que hay, digamos, en términos industriales. Y yo creo que esa va a ser una de las claves. ¿Cómo van a apoyar los Estados a esos consorcios industriales y empresariales en el ámbito de la defensa? ¿Quién va a ganar con esto? Porque para que esas industrias reciban muchos fondos públicos van a tener que, sostenerse, digamos, un clima tensionado dentro de las propias sociedades y vamos a tener que operar con discursos como los que hemos escuchado al canciller Merz, por ejemplo, de que vamos a tener que invertir en defensa y vamos a tener que recortar en el Estado social. ¿Cómo se va a tomar eso la ciudadanía europea en su conjunto? Esto está por ver, pero no soy nada optimista al respecto de cuáles puedan ser los desarrollos en estas democracias occidentales, ¿no? Competitivas y plurales sobre el resultado de potenciales otras elecciones en las cuales la ciudadanía se vea que no tiene ese escudo social que ha tenido hasta ahora, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Voy a darte la palabra, José, para una última intervención y centrarnos, ¿no? en el tema de la seguridad y también desde un punto de vista español, ¿no? Porque hemos hablado mucho de Rusia, de la amenaza que supone Rusia, ¿no? Y África. ¿Qué desafío plantea África a la seguridad europea? Bueno, yo creo que España tiene una obligación de liderazgo en Europa muy importante, ¿no? Porque cuando observamos África lo que vemos es que los países europeos pierden presencia e influencia y todos los demás la ganan. ¿Qué estamos haciendo mal para perder influencia y los demás, sin embargo, la ganan? El caso de China es muy obvio, el caso de Rusia también, cada vez más cerca de España. Pero es que Turquía también. En países en los que hace ciertos años nadie ni pensaba en Turquía como un actor. Bueno, pues ahora lo está haciendo mejor que los países europeos en África. La India, las potencias del Oriente Medio también están empezando a ganar en presencia y nosotros la estamos perdiendo. Y entonces ahí me surge una pregunta un poco en la línea que dice Charles Paulo, pero al revés. Es decir, ¿realmente somos una potencia normativa o lo éramos? Yo más bien diría éramos. Y en África, desde luego, no. No nos reconocen como una potencia normativa. O sea, que estamos perdiendo influencia en un espacio que para nosotros es importantísimo, ¿no? Los últimos datos demográficos dicen que dentro de 10, 15 años la población mundial va a dejar de crecer en todas partes, excepto en África. Y, por tanto, el continente africano va a tener un protagonismo muy importante. Pero es que, además, también el último informe del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, el ISS, dice que es África donde se producen más bajas mortales por razones de la guerra, donde hay más conflictos abiertos, donde crece más los conflictos, pero no miramos hacia África. Apenas en el telediario se habla de África. Quiere decir que tenemos la obligación primero de mirar hacia el sur, entender lo que está ocurriendo y de liderar a Europa para que también mire hacia el sur y repiense su política. En realidad Europa está repensando sus políticas africanas porque es consciente que lo ha hecho mal. Dice, la estrategia y la política que hemos hecho no ha funcionado, tendremos que hacer otra. Y yo creo que ahí España tiene una obligación importante de liderar ese proceso de mirar hacia el sur y repensar esa política. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres magníficos ponentes, muchísimas gracias a nuestro público, a nuestros amigos de Política Exterior y ahora hacemos una pausa, tenemos media hora de café y la mesa de la industria de la defensa. Buenos días a todos. Aquí los miembros de la mesa estamos comentando el mérito que tienen ustedes de aguantar la segunda conferencia, cosa que no suele ser frecuente. Buenos días a los ponentes, a los que, aunque sean conocidos, los presento brevísimamente. Luis Fournel es presidente ejecutivo del Grupo ESIA,
con competencia en casi todos los sectores industriales, especialmente en defensa, seguridad, aeronáutica y espacio. Él es experto en gestión de tecnología de datos y cuenta con una amplísima experiencia empresarial en grandes compañías: Telefónica, La Caixa, Servirred, NatWest o Caja Postal. Es informático, padre por el IES y diplomado en el curso de Defensa Nacional por el CSD. Ricardo Martí Fluxá es abogado y miembro de la carrera diplomática, ha pasado mucho tiempo en la Casa Real, fue secretario de Estado de Seguridad y desde marzo del 20 es presidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, TEDAE. Y Enrique Navarro, consultor de varios gobiernos y consejero de empresas internacionales de defensa, es miembro excedente del 2000 del Cuerpo Militar de Intervención, ha sido asesor económico del Ministerio de Defensa, gabinete del secretario de Estado, y adjunto al consejero delegado de la Gerencia de Cooperación Industrial, de la cual la mayoría de ustedes ya no se acordarán qué hizo, pero fue el embrión de conseguir compensaciones con motivo de las compras que había que hacer en el extranjero. Gracias a los tres. El deseo nuestro es que sea un debate rápido, con lo cual le pido a los ponentes que las intervenciones, para poder ser más numerosas, sean breves, y yo hago la presentación muy breve. Yo creo que hablar de la industria de defensa en el caso de España a mí me suscita dos preguntas fundamentales. Una, la capacidad de la industria de defensa, si hablamos a escala europea. Yo creo que los que no peinamos canas, sino peinamos calvas, vivimos una época bastante larga de decir nuestro país, España, empezaba a ser un país de referencia. Creo que llevamos unos años donde nos parece que nuestro país es un país en declive. Si, como digo, hablamos de Europa, Europa dejó de ser, muy pronto después de la Segunda Guerra, un gigante militar. Luego ha dejado de ser un gigante tecnológico. En la segunda mitad del siglo XX sería una empresa americana y una empresa europea y una americana y una europea. En el siglo XXI no hay más que grandes empresas americanas y a lo mejor hay alguna excepción europea. Y después de dejar de ser gigantes militares y tecnológicos, creo que estamos dejando de ser gigantes industriales, pero en fin, no me gustaría tampoco hacer un planteamiento muy pesimista. La segunda cuestión es la voluntad. ¿Quiere Europa tener una industria europea de la defensa? En los 10 años que me tocó lidiar con ese asunto, si les soy sincero, les tengo que decir que yo creo que no. Cada vez que fuimos a Europa a construir sistemas de armas, carros, aviones, barcos, la respuesta casi siempre era idéntica. La industria de defensa en Europa es una cuestión para Reino Unido, Alemania y Francia. Si ustedes quieren algo, pues pueden hacer las ruedas de los aviones. Y pues nada, gracias. Me iré mañana a Washington y compraremos las fragatas o los aviones. Yo creo que ese declive, se dice que Europa renace como el ave fénix, yo creo que hay una oportunidad. La inyección presupuestaria que ha recibido Alemania, que a mi juicio es la única nación que puede liderar Europa, malgré lui, los antecedentes históricos. Si alguien manda en Europa, es posible que seamos capaces de construir una industria europea. Si nadie manda y todos discuten y compiten entre los grandes, pues nos dejarán poco sitio.
Bueno, esto era mi planteamiento. Ahora, decirme quién quiere empezar. Bueno, ¿sí? Tú, Ricardo. Bueno, pues yo creo que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, Eduardo. Más sobre todo de tu experiencia en el Ministerio de Defensa, prácticamente, donde lo ha sido todo. Pero yo creo que tenemos, si quieres, una grandísima oportunidad para, de alguna manera, vencer esa especie de declive brutal. No me resisto pues, a decir que estamos en una época muy complicada, es decir, que todo ese mundo que habíamos construido después de la Segunda Guerra Mundial de alguna manera se ha deshecho. Es decir, Naciones Unidas en este momento son absolutamente irrelevantes. El derecho internacional ha desaparecido dentro de Europa, es decir, que nadie en este momento se pregunta por qué estas agresiones se producen detrás de otra. Europa, con esa pequeña población, porcentaje de población que tiene de todo el mundo, evidentemente está en esta situación, ¿no? Es decir, una situación claramente en declive. ¿Qué oportunidad tenemos? Bueno, pues es todo lo que podemos hacer para no caer en esa irrelevancia total y absoluta, como decía la profesora Ruth Ferrero en un artículo que leí con verdadero apetito en El País hace unos días. Porque además es eso, es decir, pero hay una palabra tuya que es importante, que es liderazgo. Es decir, en este momento falta un líder en Europa que sea capaz de enervar las voluntades y tirar para adelante en ese aspecto. Es decir, porque además los grandes consorcios europeos, la única posibilidad que tenemos para rearmar Europa es grandes consorcios europeos. Pero para eso tenemos que vencer varias cosas. Una cosa es la propia dificultad dentro de los propios estados. Es decir, que esos problemas nacionales que vemos, ahí en este momento pues me toca, tanto que presidente de la Asociación Española, representar a la industria española en Europa. Yo veo que incluso en Francia, que para decir una cosa muy concreta, con el famoso FCAS, están abofetadas. Es decir, las batallas entre Dassault y Airbus, encabezados por Trappier y por Faury en el otro lado, son, pero vamos, a primera sangre, es decir, que y a ver quién se lleva o no el FCAS. Y nosotros, España, pues tímidamente vamos apostando por el FCAS, hemos metido dinero y tal y cual, pero si no hacemos eso, vamos de ala. Grandes consorcios. Tú estuviste muy al frente del tema Eurofighter. Bueno, Eurofighter ha sido de las cosas mejores que han pasado en este país, ¿no? Porque por una parte pudo, de alguna manera, toda la industria del País Vasco, que estaba bajo mínimos después de la reconversión industrial, bueno, pues se pudo rearmar. Nosotros aprendimos a hacer algo muy pequeño, pero siempre tenemos que pensar otra cosa. Hablabais de 10 años. Yo creo que es un tema de 10, 15 años. Esto tenemos que pensar a largo plazo, pero con voluntad, primer punto. Segundo, ponernos de acuerdo las naciones y liderazgo. Que si es alemán, de maravilla. Casi prefiero el alemán al francés, porque el francés, y otra cosa, también el inglés está absolutamente encima de todo esto. Es decir, no nos olvidemos que pese al Brexit y la madre del Brexit, los guías del Brexit, en ASD, la Unión Europea, está Inglaterra. Y Base Systems está muy, muy potente. Y hasta el punto que Base Systems está en este momento organizando una especie de gran tenida en Toulouse para nosotros, que nos ha invitado. Es decir, que están jugando cartas europeas. Por lo tanto, con voluntad y con tiempo lo conseguiremos. Muchas gracias. Luis. Ministro, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver, yo no puedo estar más que de acuerdo contigo. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, desde mi punto de vista, básica. Primero, claro, cuando comparamos Europa con Estados Unidos, es que estamos comparando 1 contra 2,5 en todo. Y eso ya es un dato. Olvidemos de los relatos, vamos a los datos. Claro, cuando comparas Lockheed Martin con BAE, es que también es 2,5. Y así sucesivamente. Ellos invierten casi... Tengo los datos de finales, de cierre del 24, los tengo de esta mañana. Son 1 billón. Nosotros, pues un cuarto, 264.000. Entonces, el tema... Perdón, 367.000. Quiero decirte que eso es la primera cuestión. Segunda cuestión de infraestructura. La Unión Europea son 27 países. Y la soberanía nacional en defensa está radicada ¿dónde? En cada uno de los países. Es un dato. ¿Vale? Tercer tema. Esto no va de volúmenes, va de capacidades tecnológicas. Pregunta. ¿La capacidad tecnológica nace de dónde? De la innovación.
¿qué agencia europea se dedica a la innovación? Claro, cuando comparas, por comparar, ¿no?, con Estados Unidos, es que tienes una DARPA. Pequeño detalle. Una DARPA que tiene, bueno, que de ahí han salido los principales avances, las principales capacidades americanas han salido de la DARPA. En Europa no tenemos nada, pero podríamos tenerlo. Y ahora voy a lo que decías, ¿no? ¿Qué hace falta? Se llama determinación. Determinación. Si seguimos así, yo creo que el camino está trazado. El camino está trazado porque si queremos sentarnos en la mesa y formar parte de los comensales en lugar del menú, tendremos que tener capacidades tecnológicas. Y eso, además, en tecnología no es de la noche a la mañana. No se improvisa. Necesitas tiempo. Y el tiempo es independiente de los gobiernos, es independiente de los partidos, es dependiente de la determinación de una población para ser alguien en un contexto. Hablo de una población o de una sociedad o de una familia. Sí, es que esto es lo mismo. Hay que tener la determinación de saber a dónde vas. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos? ¿Quo vadis Europa? El tal Letta y el tal Draghi nos lo han dicho, pero ¿les vamos a hacer caso? Porque, de acuerdo, si tenemos distribuida la soberanía nacional en defensa en 27 Estados miembros, pero la burocracia no, está en un solo lugar, por decir algo. Entonces, podríamos simplificar las cosas, decir hacia dónde vamos, querer ser un referente en tecnología, en capacidades tecnológicas. Por cierto, nuestras universidades son tan buenas o mejores que las de Estados Unidos o las de China, por ponerte un ejemplo. Tenemos centros de investigación en Alemania muy buenos. Tenemos capacidades para poderlo hacer. Tenemos industrias que, vamos a ver, Europa también exporta. No exporta grandes plataformas, pero exporta tecnología. Por lo tanto, tenemos capacidades. La cuestión es tener la determinación de ponernos de acuerdo y hacer un plan para decirnos hacia dónde vamos. Yo creo que este es el tema, el camino para aprovechar la oportunidad que decía Ricardo, ¿no? Y luego además, una pequeña matización, perdona Luis, para completar lo que tú dices. No tienes más que ver el libro blanco de la defensa que hemos presentado, que ha presentado Europa. Es una castaña. En cambio, el informe Letta y el informe Draghi están muy bien. Eso te demuestra la falta de esa voluntad clarísima por ir para adelante, por la falta de liderazgo, evidentemente. Claro. Sí, pero al final tenemos dos planos con los que tenemos que convivir en esta amenaza que tenemos. Primero es el plan europeo. ¿Está Europa más fuerte ahora? ¿Tiene más voluntad de crecer o menos? Europa nace en las debilidades, cuando hay poco para repartir. Se crea la Unión Europea. Cuando se cae el muro de Berlín empezamos a hablar de defensa europea porque realmente no creemos en una defensa. Y ahora que vemos la amenaza y que parecería que todos deberíamos ser una piña, ha empezado la abundancia. Y en la abundancia muere Europa. ¿Por qué muere Europa? Porque no existe la industria europea de defensa. Existe la industria de defensa en Europa, pero existe la industria alemana, la industria francesa, la industria española, hablamos de campeones nacionales. Las sociedades quieren que haya un retorno industrial en su país. Que no nos tienten con ¿Y qué? No, perdón, nada. Que no nos tienten, por ahí vas mal. Que el campeón entramos. nacional no nos... Que entramos al trapo. No, hablo Que entramos al trapo. No, hablo Luis y yo. del campeón nacional en Bélgica. Eso, muy bien. Eso es otro mundo. Muy bien. Pero a lo que voy es... Perdón, ¿el campeón nacional te refieres en capacidades? Espérate, no puedes esperar. ¿No puedo? Es que no puedo. Es que estamos muy calientes con ese tema. Pero venga, continúa. Bueno, total que Europa es débil. ¿Y ahora qué tenemos? Alemania. ¿Quién está tirando a Alemania? Pero ahora lo que tenemos es un enfrentamiento. O sea, tenemos un gran programa europeo que va a morir. Va a morir porque todo el mundo quiere explicar a su sociedad que ese esfuerzo que se va a hacer en defensa va a retornar a su sociedad, que es la que vota al que toma la decisión, porque aquí no hay un gobierno europeo con capacidad ejecutiva aquí. Pero no ya son los países los que... Es que ya son a nivel de los Länder y de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas quieren tener su industria de defensa. Y luego serán las provincias y luego las diputaciones. Esto, claro, en lugar de sumar estamos restando. Y el problema de Europa es restar frente a Estados Unidos. Decíamos, tenemos... Perdón, Enrique. En lugar de sumar, lo digo por la aritmética, para dejarlo claro. Lo que hacemos es dividir. Dividir, vale.
No es que sumemos, es que dividimos. Eso, la división, para mí es una resta como muy larga. Pues hacemos una resta muy larga. Es que soy de letras, soy informático. Entonces, tiene ese punto. Segundo, dice el gap con Estados Unidos. Dice, tenemos 10 años. Dentro de 10 años tendremos 20. O sea, ¿por qué? Porque si el mundo es el de la IA, por cada euro que invierte Europa en IA, Estados Unidos invierte 10. China invierte 7. O sea, nosotros estamos pensando cómo vamos a tener en 10 años las capacidades que a lo mejor tienen los americanos hoy. Pero es que dentro de 10 años el mundo da tal salto que vamos a tener unas debilidades mucho mayores. Entonces, o nos ponemos las pilas, como bien decías, a poner todos los recursos y esfuerzos en avanzar tecnológicamente. Estamos muertos. Y en todo esto decías, la industria española está más débil. La industria española tiene dos cosas importantes. Una, siendo de un país que es el país que menos gasta en defensa de Europa tradicionalmente, lo que ha hecho la industria española es un milagro. O sea, la industria española, tenemos plataformistas, esto lo tienen 7, 8 países del mundo que hagan fragatas, submarinos, carros de combate, aviones de transporte. 7 u 8. O sea, no hay muchos más. Y el plataformista es el que tiene el dominio, el que integra. Ahora, ¿qué queremos? ¿Que los sistemas también sean europeos? Bueno, esto no se hace de un día a otro. Estados Unidos lleva 50 años invirtiendo en defensa unas cantidades. Esto es un camino que empezamos ahora. Y todo este camino, que es lo triste de esto, se puede ir al garete. No sé si siguen las bolsas, ¿no? Tú las sigues seguro. Las bolsas, cada vez que parece que la guerra se calienta, las acciones de las empresas de defensa suben, como la espuma. Cada vez que parece que va a haber un acuerdo, las empresas bajan. ¿Eso qué significa? Que todo este esfuerzo está pendiente de qué pase con Ucrania y la guerra. Y seguro que pasado mañana esto se acaba y volvemos todos corriendo a desmontar. Los americanos no lo harán. Porque estarán pensando en la siguiente guerra. Nosotros lo que estamos pensando es a ver cuándo acabamos con esta para volver a nuestra historia. ¿Por qué? Porque además tenemos un problema, y ya termino, para mí el problema fundamental de Europa no es ya ni político, ni económico, ni industrial, ni tecnológico. Es psicológico. El otro día le decía a un sobrino mío de estos pues, jóvenes de hoy en día, ¿sabes cómo son? Pulseritas, tal, o sea, quiero decir, esta gente que tú te esperas... Tatuaje no, es al otro. Pero bueno, también hay, sí. Digo, le preguntaba, oye, yo esperaba una respuesta de alguien que es tan nacional y tal. Digo, ¿tú irías a la guerra por Ucrania? Dice, yo ni por Jaén. Claro. No, pero es importante, ¿eh? Esto es lo más grave. Importante. Esto es lo más importante al final. Pero si espera, hay una pregunta anterior. ¿Tú te pondrías de pie cuando pasa tu bandera? Bueno, eso sí. Pues es que eso bueno, ya hemos ganado algo. Ya, pero quiero decir que, pero por eso iba a hacerle la pregunta a él. Si se la hago a otro que no, pues ya me sé la respuesta. Pero yo esperaba una respuesta de ardor guerrero, ¿no? Pues lo que espera de alguien que cree en su país, en su bandera, en su soberanía. La sociedad, nos hemos pacificado tanto que, de hecho, vamos a un dato. Cuando hablamos de industria de defensa y del plan de rearme, solo hablamos de empleo. Oiga, no, si, como gasto en defensa, el gasto en defensa es menos productivo en términos sociales que otros muchos gastos públicos. Es muy útil si sirve a tu seguridad y a tu defensa y si das capacidades. Y si das cosas que te hacen más seguro. Pero como gasto, si no somos conscientes de la inseguridad, como gasto, inviertan en medicina. Inviertan en infraestructura, mucho mejor. El problema es que tienes que ser consciente de tu inseguridad. Y entonces ahí es donde esa combinación entre la industria y la inseguridad produce el efecto que es el que realmente tiene que producir. Perdón, Enrique, yo solo por matizar un tema. Sí, invierte en sanidad, invierte en educación y tal. Pero para poder utilizar esa inversión en sanidad o en educación, o tienes seguridad o no tienes nada. Entonces, esto del concepto de la defensa otra vez, ¿no? ¿Por qué no hablamos del concepto de la disuasión? Y la disuasión es tecnología. Bueno, es tecnología, son recursos y una tercera cuestión otra vez importantísima. Estar decidido, tener la decisión de utilizarla. Porque si tú tienes la bomba mejor del mundo, en términos llanos, ¿no? Pero no tienes la decisión de utilizarla, no tienes nada, ¿eh? El que está allí más hacia, ya no sé si es el este o el oeste, porque esto se confunde, pero bueno, más allí de Ucrania, ese está tan zumbao que ese es capaz de apretar el botón, ¿eh? Eso es lo que nos da miedo, no que la tengan o no la tengan, es que tiene la decisión, la determinación de hacerlo. Y yo ahí estoy de acuerdo en que nos falta
determinación. Pero sobre todo volvamos a lo básico, es decir, hay una serie de hechos que son absolutamente incuestionables. Uno de ellos es que Estados Unidos está mirando ya hacia otro lado clarísimamente. Que esto, además, y recojo lo que antes se ha dicho en la mesa anterior, es decir, que Trump no es una cosa que haya aparecido de repente con su locura y con su psicopatía. No, es un proceso que lleva desde hace muchísimos años. Nosotros, en este momento, Europa está invirtiendo en industria de defensa en americana, israelí, insisto, y coreana, de orden del 65-70%. Es decir, nosotros tenemos un 30% más o menos. Por tanto, nosotros, ahí está muy claro, es decir, que tenemos que defendernos. Entonces, a menos que nos creamos a base de hacer pues, sensaciones, es decir, crear sensaciones de necesidad, en fin, lo que sea, tenemos que hacer esto. Es decir, que esto es una necesidad imperiosa y para eso no tenemos más remedio que llegar a los grandes consorcios europeos. Es decir, la experiencia de Eurofighter, la experiencia de cualquier otra cosa que se haya podido hacer en España. Espera, Eurofighter, discúlpame, Eurofighter nos sirvió para capacitarnos de lo que no teníamos. Sí, perdóname. En Europa, ¿eh? No, perdóname, que creamos una turbina que es la repera y que la mitad de los aviones que van por el mundo llevan una turbina. Porque es por otra cosa. También no pensemos, y ahí voy a tocar este tema, no pensemos en grandes jugadores nacionales. España en este momento lo que tiene que tener son varias empresas especialistas en algo muy concreto, muy bueno, que puede ser, por ejemplo, capacidades, por ejemplo, pues el tema de los radares o el tema de lo que sea, que alguien sea el número uno. Pues como tú eres el número uno de determinadas cosas, pues también hay que decir una cosa, es decir, que España, pese a sus limitaciones, exporta un 60% de lo que producimos en materia de defensa. Y en esto, empresas como la de Luis, pues están muy orgullosas del tema, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, pero eso se hace a base de los años que lleva sufriendo Luis, que son muchos, concretamente para el tema de las turbinas tardamos 25 años en tener unos resultados positivos, pero todo ese tipo de cosas, si tienes una idea clara de hacia dónde conduces, dónde quiere estar España y dónde quiere estar Europa dentro de 15 años. Pensemos en 15 años, no pensemos en crear en 48 horas o en 48 meses un campeón nacional, porque te meterás una piña. Es decir, que entonces, en eso es lo que hay que trabajar. Perdón, y en el momento de escoger las capacidades, no pretendamos tener las capacidades que tienen otros mejoradas. Claro. No vamos a poder. Hemos de buscar nuevas capacidades que son las que nos van a marcar el futuro. ¿Para qué nos estamos peleando en los chips? ¿Para qué nos estamos peleando en los chips? Voy a hacer una fábrica de chips de 100.000 millones de euros. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué no pensamos en tecnologías alternativas? La fotónica, la cuántica, la inteligencia artificial. A ver, el mundo está girando. Las grandes plataformas, los grandes desarrollos de programas de defensa de 10 años, de 8 años, desde mi humilde punto de vista, is dead, estamos muertos. Estados Unidos está sacando plataformitas mucho más autónomas, mucho más integradas, mucho más software, mucho más inteligencia artificial es software, mucho más dato, mucha más colaboración, mucha más integración, mucha más arquitectura abierta. Ayer tuvimos una reunión con todas las cadenas de suministro. Dentro de TEDAE hay mucha pequeña empresa y agrupamos del orden de las 170 empresas ayer. Es decir, con presencia del Ministerio de Defensa y con las grandes tractoras, digamos, nacionales. Muchas de ellas son supranacionales, como puede ser Airbus, por ejemplo. Bueno, pues con todo ello nos dimos cuenta que hay una cantidad de talento en esas pequeñas empresas en España brutales. Lo que hay que hacer es, primero, agruparlas. Segundo, que con generosidad unos y otros estén creando ese macrosistema, esa red de pequeña empresa que sea capaz de ir aportando, con mucha participación de universidades y de centros tecnológicos. Y no a base pues, de crear obsesiones por, primero, crear de la nada un todo enorme y probablemente inoperativo a base de insuflar pasta. Con eso no basta, porque además con poco tiempo no se consigue nada. Es decir, que hay que pensar a largo plazo y tener la paciencia suficiente para saber dónde queremos estar dentro de 15 años. Fíjate que realmente todo este programa de rearme, la guerra de Ucrania empezó en el 22, ¿no? Sí. Nadie habló de un plan de rearme en el 22, ni en el 23, ni en el 24. El factor diferencial ha sido Trump. Ha sido el posicionamiento de Estados Unidos del que antes sabíamos que podíamos descansar y ahora no estamos seguros. Y no estamos seguros qué nivel de acceso tecnológico nos va a dar o no. Esto es lo que ha cambiado. Y que por tanto Europa tiene que, por primera vez,
desde la Segunda Guerra Mundial, intentar ser autónoma. Esto es un trabajo de chinos. Pero claro, el segundo gran tecnólogo de Europa, que es Israel, pues nos está también generando problemas. Y el tercero es que las grandes industrias europeas están tirando para ello. Entonces, el gran drama y a su vez el gran reto para la industria española es cómo encontrar su sitio en un mundo que cada vez le va a ser más hostil. Porque ahí la única manera que hay es lo que tú decías, capacidades. Uno tiene que encontrar su nicho en el cual sea el mejor. Y en ese nicho vender a todos, transversal. Y ese es donde tenemos que estar. Lo otro, las plataformas al final dependen del presupuesto. Tú harás muchas plataformas y tu gobierno te compra muchos sistemas. Pero el éxito de Francia o el éxito de Estados Unidos es la aportación de sistemas. Habéis hablado dos veces de determinación, de resolución, y efectivamente yo creo que es lo más importante de lo que nos falta. Como habrán visto ustedes, en la mesa hay dos clases de personas, los pesimistas y los más pesimistas. Pero realmente el ave fénix también nació así, es decir, yo creo que si empezamos por el principio, Europa no existe. Europa es una ensoñación que tenemos los europeos. Yo he estado en la India, he estado en China, he estado en Rusia. Y les dices Europa y te dicen, mire, yo sé lo que es Alemania, sé lo que es el Reino Unido, sé lo que es Francia. Europa, ¿qué me cuenta usted? Entonces, es una ilusión. El problema es que es imprescindible. Si queremos seguir siendo algo en un mundo de grandes naciones, tenemos que juntarnos. La segunda cuestión que yo creo que habéis apuntado es, entre los estados es muy difícil eso, porque tienen, tú lo has dicho, los votantes, consorcios industriales, a lo mejor funciona mejor, es decir, que se le dejara vía libre, haciendo los estados lo que tienen que hacer, pero yo creo que mientras no haya, esto que en el ejército se ve estupendamente, mientras no haya un jefe, lo demás es tontería. Entonces yo creo que tenemos que hacer lo posible, y yo creo que España somos más de lo que nos creemos, y de estar pinchando de que de verdad hay que hacer a alguien que mande en Europa. Yo creo que en Europa, en el mundo de la defensa, habéis hablado del Eurofighter. Un F-18 nos costó 3.000 millones de las antiguas pesetas. Un Eurofighter, como había que hacer una parte en España y otra en Turquía y otra en no sé qué, nos costó 12.000 millones, es decir, 4 veces más. Aparte que... El primero, los demás ya fueron más baratos. Sí. Pero, pero hay una cosa esencial en el mundo de la defensa, que es el volumen, la escala de lo que produces. El 9 de junio de 1986 nos reunimos en Buenavista, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España, para la primera reunión del Eurofighter, y se acordó 1.000 unidades. Enseguida, 250 de Francia se marcharon por Dassault y las presiones de Dassault. Ya quedamos 750. Luego vino la crisis económica que tocaba. Total, que 600. ¿Qué pasó con los F-18? Nosotros compramos 72, Canadá 96, Australia 124, el ejército del aire americano no compró F-18, la Marina americana compró 2.700. No se puede, no se puede. Entonces, nosotros tenemos que, esa voluntad que decís, tiene que ser eficaz y tiene que ser de alguien que mande. Yo creo que son las dos cuestiones básicas de que tenemos que juntarnos con alguien que mande. Y eso hoy por hoy no lo hay. Hay una posibilidad que es Alemania con las noticias. Yo no veo, no hablo de los antecedentes históricos, pero yo no veo otro país en Europa que pueda mandar. A la vista de los PIB respectivos, no hay más que Alemania, ¿no os parece? Estoy de acuerdo contigo, además clarísimamente. Es decir, y además
en el fondo hay que volver a Maastricht, ¿no? Y hay que reforzar Maastricht. Y hay que continuar con esa unión de capitales, esa unión fiscal, clarísimamente. Si no, y probablemente empezar por ahí, ¿no? Y ver un poco hasta qué punto pues, Europa se da cuenta, con un liderazgo claro, que evidentemente puede ser Alemania, si existe por otra parte pues, esa voluntad por parte del gobierno alemán de hacerlo, pero hay cantidades de cosas que nos hemos dado cuenta que carecemos de ello, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues frente a las pandemias, frente al rearme social, es decir, todo este tipo de cuestiones, tenemos que ir avanzando. Es decir, como fue la libre circulación de personas, que luego todo el mundo está encantado de poder viajar por Europa sin pasaporte. En aquel momento, pues yo creo que Alemania, nos dirigió mucho en ese aspecto, ¿no? Y ese europeísmo, en este momento, creo que es imprescindible. Nosotros, probablemente, nuestra generación, somos absolutamente pro-europeos. Entre otras cosas porque nos ha ayudado muchísimas cosas y probablemente pro-OTAN, ¿no? Porque también nos ha ayudado. Pero ahora incluso vemos una OTAN que no es capaz tampoco de reaccionar con la rapidez que hubiera querido entre los grandes problemas que tenemos en este momento en el mundo, ¿no? Y evidentemente Naciones Unidas está demostrando que es totalmente inoperante, ¿no? Sí. Es decir, hace tiempo. Creo hace tiempo, y además yo nunca he sido muy partidario de la diplomacia multilateral. Yo sé que tengo aquí algún compañero que ha sido ministro de Asuntos Exteriores que sí lo ha sido en cambio, pero es que es así, joder, es decir, que es así, es decir, que en este momento esa inoperancia está habiendo, y un Consejo de Seguridad en la que determinados vetos no tienen sentido en el mundo que vivimos en este momento, ¿no? Pero, por lo tanto, yo creo que sigo creyendo firmemente en Europa un fortalecimiento de Maastricht y un liderazgo que nos lleve allí. Borrell, no me quiero extender mucho, pero Borrell, durante todo el tiempo que fue comisario, pues venía algún viernes aquí, venía los fines de semana aquí, y algún viernes alguna reunión, tú también yo creo que estuviste y nos contaba un poco lo que pasaba. Nos llevó a hablar de un ejército europeo de 500.000 personas, de llamar de un armamento europeo. Nos hablaba de los 17 diferentes plataformas o tanques, como lo queramos llamar, que hay en Europa y los 2 que hay en Estados Unidos. De los diferentes barbaridades que hacemos de derroches de dinero cada uno de los países, ¿no? Es decir, esa unidad de armamento y esa unidad de personal, creyendo bajo una bandera europea, y que fuera capaz de hacer el tipo de cosas, porque ya que ha hecho Estados Unidos hasta ahora, porque lo que sí se ha demostrado, y tenemos todos muy claro, las últimas frases de la última frase de Trump, que fue muy, muy reveladora, para darle un gran abrazo al Zelensky, al que había potreado de todas formas, y aquella reunión en que prácticamente menos llamarle idiota llegó a todo. Es decir, sí, usted va a ganar con ayuda de Europa, con ayuda de Europa. Porque no cuente usted, pero vamos, que yo le mande ni un mísero misil, ¿no? Es decir, nada, ¿no? Sí, pero fíjate que decimos, hace falta un jefe, ¿no? Yo diría que sea español, claro. Si te cabe un jefe. Y este es el problema, ¿no? Que todo el mundo quiere liderar, pero nadie pone a arrimar el hombro, ¿no? Pero es que además, fíjate, yo creo que si ahora mismo tuviéramos este plan de rearme, diríamos, buscando quién es la mejor empresa de Europa para hacer cada cosa, y todo se fuera a Alemania o Francia, no habría plan de rearme. La gran fuerza de este plan de rearme es que es la suma de muchos esfuerzos nacionales, con todas sus duplicidades, con todas sus cosas. Pero hemos visto que la única manera que tenemos de explicar a la sociedad que hay que invertir en defensa, no porque vengan los rusos, como la película, no, es vamos a crear empleo y vamos a hacer tecnología. Y todo el mundo está ahí esperando, porque le han dicho que vamos a gastar tanto dinero. Si no fuera por ese incentivo, y Alemania, que ha puesto 100.000 millones, que está reconvirtiendo la fábrica de la Opel para hacer vehículos blindados. Y Francia, que como quiere ser Francia, porque ellos siempre lo han tenido muy claro, pues quieren liderar su proyecto porque se sienten capaces, pero a lo mejor resulta que la suma de todas esas capacidades individuales nos va a hacer más fuerte que si realmente esto fuera una entelequia donde un señor en Bruselas dijera esto para Dassault, tú no haces aviones, ¿tú qué haces? Optrónica, vete a hablar con estos alemanes, te pones de acuerdo y repartís ahí. O sea, yo el otro día que estaba con un tipo de ThyssenKrupp alemán, y el tipo creía que me insultaba, casi me halagaba. Dice, es que vosotros los españoles sois los piratas de la industria de defensa europea. Nos habéis robado todo. Dice, ¿perdona? Todo lo que sabéis nos lo habéis quitado. ¿Perdona? Y digo, ¿perdona? Pues claro. Pero quiero decir, fíjate, el sentimiento de estas rivalidades que estamos hablando, ¿eh? Vamos a fomentar las rivalidades, vamos a ganar ahí. Mira, yo concretamente, fíjate, yo siempre era bastante escéptico del tema Airbus.
porque pensaba que Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anónima y la Empresa Nacional de Motores de Aviación en masa, pues aquello tenía una brutal. Oye, integrarnos a cambio de un miserable 4,82%, joder, pues aquello me parecía, pues mira, después de 5 años al frente de este tema de la Asociación de Industrias Españolas, chico, yo creo que hicimos una gran cosa. Sí. Hicimos una gran cosa. Y si nosotros consiguiéramos hacer porque se han integrado mucho, es decir, la cadena de suministros es grande, es importante y se van uniendo capacidades. El único problema que yo veo, y que sigo viendo, que el centro de decisión no está exactamente pues, en el barrio de Salamanca, sino más bien en un sitio tirando a Toulouse y otro sitio estando en París y otro sitio tirando a Berlín. Claro, pero eso probablemente me puede escocer un poco más. Pero, por ejemplo, si nosotros consiguiéramos una especie como realmente de rearme europeo, basado en grandes consorcios europeos, donde hubiera la suficiente generosidad para que los centros de decisión estuvieran un poco más repartidos, yo creo que sería una buena... Yo estoy de acuerdo. No sé a cuál de los dos grupos pertenezco, pero independientemente del grupo al que pertenezca, cuando salga de aquí tengo 4.000 familias detrás. Y tengo que hacer algo. No puedo esperar que todo esto que estamos diciendo que hay que arreglar se arregle. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo y tengo que tomar una decisión. Y como yo, en TEDA hay 100 empresas, y si miramos nuestro país, si es que básicamente somos pymes. Sí. Entonces, tenemos que tomar una decisión como empresas. Y como eso, tenemos que tener muy claro, desde mi punto de vista, que esto va de modelo. Pero no va de España solo. Va de global. Porque si solo me miro el ombligo y miro que tengo que ser el mejor en España, ¿sabes una cosa? Vaig fotut. Entonces, tengo que especializarme. Tengo que especializarme y ser referente. Porque si no, y competir, pero no solo en España, sino fuera. Y tengo que creer en un modelo en el que la economía de libre mercado me va a reconocer mis capacidades. Y tengo que escoger en qué capacidades invertir. Y claro, tengo que hacer un trade-off entre pagar dividendos o invertir en casa. Yo llevo 10 años invirtiendo en casa. Claro, ahora salen los resultados. Porque el talento ya existe, ya lo tengo. Las universidades me dan muy buena materia prima. La cuestión es dónde la dirigimos, ¿no? Y la cuestión es, vale, el modelo puede ser integrar verticalmente o integrar horizontalmente. Y nosotros decidimos. Como empresarios decidimos. Y como país también. Porque si yo soy bueno e invierto en mis capacidades, me podrá coger alguien e integrarme horizontalmente, no sé, por llamar a un plataformista como Airbus o como Navantia, ¿no? Y coge mis capacidades, pero es que también me las coge un tal Luckett. Hay 2 amigos en Estados Unidos, uno se llama Luckett y el otro Martin. Bueno, pues estos también me lo cogen. Y está Thales, y está SAP, y está Rheinmetall, y está Raytheon, y está... Y entonces tengo futuro, independientemente que sí, yo quiero una industria de la defensa europea potente. Pero si no, tengo 4.000 familias que al salir de aquí tengo que alimentar. No, habéis hablado 2 o 3 veces de los nichos. Yo creo que hay una enorme diferencia con los años 90, que se hablaba de los campeones nacionales. Había que cada uno quería alimentar a su campeón nacional. British Aerospace, nosotros habíamos hecho al final Indra, que podía ser. Pero yo creo que la tecnología va tan deprisa que es mejor irse a nichos, coger pequeñas empresas muy ágiles con una gran velocidad en el proceso de toma de decisiones que puede ser. Bueno, creo que se nos está yendo el tiempo. Si os parece, una última intervención cada uno y cerramos. Bueno, muy interesante todo lo que habéis dicho. Por compartir datos de las 20 primeras empresas europeas, 6 son de Reino Unido. Podemos ir a cualquiera de estas y decirle, no, es que el campeón de Reino Unido eres tú, el que está al lado le va a decir, no, soy yo. Y el otro le va a decir, no, no, soy yo. Pero es que si me voy a Francia tengo 4. Y si me voy a Alemania tengo 2. Y si me voy... Quiero decir, esto del campeón nacional... Yo creo que es una historia pasada. ¿Campeón nacional en qué? ¿En qué capacidades? ¿Vale? Porque un campeón nacional tiene que ser capaz de sentarse no por volumen, sino por capacidades con otros campeones nacionales de su ramo. Y ahí tenemos un pequeño problema. Resumiendo, yo creo que tenemos una oportunidad fantástica en Europa, pero tenemos una obligación imperiosa en España. Y es decidir a qué jugamos, a qué vamos, a Rolex o a perrechicos. ¿Nos integramos verticalmente todos y aquí paz y por gloria?
o resulta que nos especializamos en cosas que sean tecnologías disruptivas, que puedan aportar valor a nuestro país, a Europa y al mercado global, o no. Y las bases las tenemos. Tenemos buenas universidades, tenemos buenos centros de investigación, tenemos en estos momentos programas o inversiones que podemos hacer y tenemos un reconocimiento porque, como bien decía Ricardo, el 60% de lo que producimos lo exportamos en grupos y es así. Y somos muy pequeños. Mira, Muchas gracias, Ricardo. no derrochemos, es decir, no empleemos esas enormes masas de dinero que hay en Europa, y muy especialmente en España, que los presupuestos, como sabéis todos, se han disparado. Y no derrochemos, es decir, no hagamos exactamente lo mismo que los demás, peor. Es decir, no intentemos quemar etapas, no intentemos crear... no sé, o campeones nacionales o como lo queramos llamar, pero a base de comprar, sino pensemos que necesitaremos muchos años, yo fijo pues eso, entre 10 y 15 años, para realmente poder estar a la altura que merecemos en una parte, y sobre todo Europa y grandes consorcios. Pero fíjate que lo que dice, el espacio estamos todos de acuerdo, es Europa, pero el tiempo, 10 años, 15 años. Desde luego. Se necesita un pacto de Estado. Naturalmente. Porque va a haber 3, 4 o 5 gobiernos de aquí a 15 años. Pero eso, en este momento, es clamar por el desierto, es clamar el desierto. Y no solo eso, si hubiera un cambio de gobierno, y no solo en España, en los demás países también, seguiríamos clamando el desierto. Ese es el problema. Eso es lo que nos lleva al pesimismo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Porque en el fondo pueden más los intereses de cada uno, pequeños y mezquinos, de partidos políticos y pequeños y mezquinos de todos los países, en llegar a esto. Es decir, y nada más que que un pequeñísimo apunte. No hay más que ver la relación que hay entre Dassault y Airbus. Es decir, nada más que ver eso, para no decir algo interno en España. Sí, ¿es así? Sí, yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es si tenemos 10 años. Es que, claro, nos estamos creyendo que vivimos en un mundo un poco de yuppie, ¿no? Que tenemos una guerra a las puertas de las esquinas. Es que ya no es Ucrania, es que ha sido Dinamarca, es que ha sido Polonia. O sea, a lo mejor tenemos un año, o 2, o 3. Entonces, no podemos pensar en que, bueno, tenemos 10 o 15 años, no sabemos lo que tenemos. Si no entendemos el problema que tenemos geoestratégico en Europa, ¿no? Y el problema que podemos tener por el sur y el que viene por el oeste, tenemos que tener en cuenta que esto es un tema de urgencia. Y cuando hay urgencia, no hay tiempo para caprichos o para veleidades. O sea, tienes que ir derecho al problema y resolverlo. Entonces, esto de los toderos, por ejemplo, esto que hace de todo, pues no puede ser. O sea, no hay tiempo para crear eso. Aquí lo que hace falta es gente que empiece a hacer cosas mañana. Y que tenga las cosas para pasado mañana, porque ya no es que decía, es que tenemos una oportunidad, no, lo que tenemos es un problemón, como no seamos capaces de en 6 meses o en 12 meses poder ir a Rusia y decirle, por aquí no pasas, y que se lo crea. Entonces, claro, para mí el grave problema es que tenemos una urgencia, que es como funcionamos los españoles, con urgencia. Entonces, ahí puede que hagamos algo, pero tenemos que pensar en muy corto plazo, 10 o 15 años siguiendo gastando lo mismo todos los años. Esto no es para cumplir aquí, venga, oye, mira, Donald, Daddy, ¿no? Daddy, ya llega al 2%, no, es el 2, más el 2, más el 2, más el 2, más el 2. Perdona, es el 5. ¿Sí? Bueno. ¿Qué? Muchas gracias a todos. Al final se trata de pensar a largo y ejecutar de inmediato, ¿no? Muchas gracias por su paciencia y ha visto que al final se ha reconvertido un poco el pesimismo en voluntarismo. Gracias.